Hola, hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted, personas bien informadas sobre temas políticos y administrativos, oportunamente informadas sobre lo que hacen nuestros gobernantes, lo que hacen nuestros legisladores, lo que hacen nuestros jueces, en fin, todos los que son parte de nuestras diferentes ramas del poder público que tienen que ver con, siempre tiene que ser así algunos no cumplan, tiene que ver con el interés de todos. Vamos a hablar con nuestro invitado de hoy. Él es Néstor Julián Restrepo, politólogo, doctor en comunicaciones y política. Vamos a hablar sobre, entre otras, el primer mes de gobierno del presidente Iván Duque. Bienvenido a Sinergia Informativa. Roger, muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Gracias a usted por venir, Néstor Julián. Empecemos de una vez. Primer mes de Iván Duque Márquez. ¿Qué calificación se le puede dar desde el punto de vista del análisis político? No de la opinión, porque desde la opinión y las encuestas no empezó muy bien en cuanto a porcentaje. Muy desfavorable el porcentaje del Iván Duque, según usted. Roger, uno puede visualizar, yo creo que el gobierno que entraba nuevo iba a entrar muy débil por el escenario que hay en el contexto mundial, en el contexto regional y en el contexto local. Y lo estamos visualizando, o sea, mi apreciación no está muy lejos de lo de las encuestas. Es un gobierno que está mostrando una debilidad institucional muy fuerte y que, a diferencia de los gobiernos que teníamos, de los 16 años que llevábamos de Uribe y Santos, que tenían un objetivo muy claro. Uribe tenía el conflicto, acabar con el conflicto, Santos tenía acabar con el conflicto mediante los diálogos de paz. Al nuevo presidente le iba a tocar muy difícil porque era plantear un nuevo escenario, un nuevo teatro donde ya no estaba ese escenario de la guerra o la paz de diferentes formas. Entonces vemos a un gobierno que todavía no tiene muy claro cuál es su gran propuesta, su gran objetivo político, y la gente empieza a visualizarlo perfectamente. O sea, empezamos a ver un escenario donde la economía no está muy bien, en el contexto de los vecinos tampoco está bien y lógicamente hay tensión. ¿Pero qué culpa tiene el pobre presidente? Permítame, yo hago de abogado del diablo. Que no le haya tocado un contexto de esos que usted menciona y que lo que quiere incluso es antes presentar propuestas para que la economía esté muy bien y el desarrollo humano y social de los colombianos esté muy bien. Y que apenas esté arrancando, porque repito, no tiene en la mente, digamos en relación con los anteriores, en la mente de los colombianos unos elementos muy concretos como la guerra y la paz. Entonces, ¿qué culpa tiene el pobre presidente, digo yo? Roger, yo creo que la culpa entonces la tendrían en el escenario como planteamos la política en Colombia, donde cuando entra el presidente, entra una persona superpoderosa, una nueva que va a buscar renovar. De hecho, en las estrategias de campaña ellos plantean el cambio, la renovación, y eso es lo que la gente espera en los primeros 100 días. Esperan cambio y renovación. Cambio, renovación, unas nuevas formas de solucionar los problemas que deja el otro gobernante que está desgastado. Y es ahí donde la gente tiene una esperanza o una visión mucho más alta de lo que está planteando en este momento el gobierno actual. Bueno, entonces hablemos de cosas concretas. Primero, en relación con los dos presidentes anteriores y sus 8 años de cada uno. Acabar con el conflicto con mano dura, Álvaro Uribe Vélez, acabar con el conflicto con acuerdo de paz. Listo. Le corresponde una etapa, un periodo que es largo incluso, dicen que hasta de 20 años, el del posacuerdo o posconflicto. Claro. Entonces, es que es muy difícil en ese contexto de la guerra y la paz, repito, para este presidente que le toca ese posacuerdo que es tan difícil de materializar. Roger, pero es que precisamente si yo le hago una pregunta en estos momentos a toda la audiencia, ¿cuál es la propuesta, la gran propuesta de Duque? No la tenemos. No hay. No la hay. Economía naranja. ¿Y qué es la economía naranja? ¿Y qué es la economía naranja? Entonces hay una cantidad de incertidumbre. De hecho, hasta la economía se está pegando, los inversionistas extranjeros están esperando y en este momento hay una incertidumbre muy fuerte. La subida del dólar en Colombia también tiene mucho que ver con la incertidumbre que hay. Este gobierno, ¿para dónde va? ¿Cuál es la línea que nos va a dar? Y es un objetivo muy claro que los gobiernos tienen que plantear desde el primer momento. Me refiero al ejemplo de Uribe y Santos porque la tuvieron, digamos, la más fácil porque era un objetivo claro. Tenemos un problema actual y que hay que solucionar y es interno. Ahora hay problemas internacionales, tenemos problemas con Venezuela, Argentina nos va a afectar, tenemos problemas en todo el patio, está encendido. Ya.
y tenemos que dar respuestas, pero al nivel interno también reforma tributaria, reforma a la salud, reforma pensional, y todo el mundo está esperando para cuál va a ser el primer tipo. Bueno, y le iba a preguntar precisamente eso, reformas. Ese es como el escenario que uno visualiza de Iván Duque. Reforma política que tiene que ver con corrupción, acabar con corrupción, sí, y reforma tributaria, a propósito de que él se negó a que hubiese el presidente Juan Manuel Santos realizado una muy buena reforma para llenar el hueco fiscal de la carencia de petróleo a punta de impuestos, decía Iván Duque, y entonces que él llegaría en su gobierno a cambiar las condiciones, pero al contrario, se genera un ruido muy grande con que la reforma tributaria va a afectar directamente el bolsillo de la clase media y trabajadora del país. Claro, mire, lo primero que uno empieza a visualizar es que en el nuevo estado del presidente Duque, lo primero es una desconexión en lo que él plantea y su discurso, sí, sus propuestas versus los técnicos de carrera administrativa que tiene Ministro de Hacienda. Ministro de Hacienda, es el mejor ejemplo. Ajá. Es una desconexión total porque, lógicamente, él está preocupado por cumplir lo que prometió. Es una persona joven, sí, que tiene muchas ganas de hacer cosas, pero una cosa es plantear un discurso en la escena electoral y otra cosa es administrar y manejar un autobús, ajá, bien grande con muchos problemas que ya tiene una ruta para seguir. Perfecto. Entonces esa es la diferencia que hay. Muy bien, estamos hablando sobre el primer mes de gobierno de Iván Duque. Pues en síntesis, lo conversaba aquí rápidamente con Néstor Julián Restrepo, no le ha ido bien en el primer mes de gobierno, desde el punto de vista de los numeritos, en las encuestas y desde el punto de vista del análisis político, porque recordemos que Néstor Julián es politólogo y es doctor en comunicaciones y política. Vamos a unos mensajes y ya hablamos más sobre el tema. Ya regresamos. Estamos conversando sobre el primer mes de gobierno de Iván Duque Márquez, presidente de la República de Colombia. Cumpliéndose el mes primero, también se cumple el tiempo para empezar a poner en práctica, después de 27 años, el estatuto de oposición. Ya los partidos en el Congreso de la República tienen que decir si apoyan en coalición de gobierno que llaman al presidente Iván Duque, si son independientes o si están en la oposición. Bueno, ya empezaron algunos a plantear qué quieren. El Partido Conservador quiere estar en la coalición, el Partido Liberal quiere ser independiente, los partidos, obviamente, los de centroizquierda, pues sobre todo izquierda, en la oposición, grosso modo. Bueno, este panorama, ¿cómo se le pinta a Iván Duque su posibilidad de gobernar bien? Yo lo estoy viendo difícil. Difícil porque hay llamémoslo, una cultura o una forma de administrar el poder político en Colombia donde el presidente, el ejecutivo, tiene total control de la parte del legislativo. Ajá. Y lo hacía con prebendas, llamémoslo de esa forma, para no llamarlo de una manera un poco decorosa. Como lo llamaban antes, para que todo el mundo entienda, la mermelada. Sí, la mermelada. Como la llamaban antes, que ahorita viene como la van a llamar. No sé cómo la van a llamar, pero literalmente... ¿Sigue siendo necesaria la mermelada? Claro, porque es que el Estado colombiano, lamentablemente, funciona así. Cuando decaen los partidos, la institucionalidad desaparece, aparecen esas individualidades. Y es ahí donde vemos que el gobernante, el presidente, tiene que entrar a negociar con los partidos y directamente entre los partidos con cada senador, con cada representante de la Cámara, que buscará su interés. Entonces, en un gobierno que una de sus propuestas es precisamente no a la corrupción, acabar con la corrupción y todo eso, lo veo muy difícil la capacidad de maniobrar en un Congreso que está acostumbrado a esa forma de Muy bien, y entonces uno diría, pero qué maravilla, es que así debe ser, la verdadera separación de poderes, que no se junte con el dulce de la mermelada que empegota y pega. No, sino que cada uno por su lado. Pues así debe ser. Entonces, ¿qué es lo que espera? Es el deber ser. Y entonces,
¿No deberíamos estar aplaudiendo entonces esto? Sí, sí, se debería estar aplaudiendo, Roger. El asunto es que estamos viendo, vemos el fenómeno de un presidente débil, de un presidente que tiene que empezar a buscar lo que llamaríamos la mediatización de lo político, buscar otros escenarios donde plantear sus propuestas como la que tuvimos esta semana de empezar a incautar pequeñas dosis de droga. En un fenómeno donde eso es un gran problema, sí, pero hay problemas gigantes que tiene que solucionar el Estado colombiano, el gobierno colombiano en estos 6 meses. Sí. Entonces creo que vemos más bien un gobernante que trata de salirse de ese escenario porque es totalmente débil. Si no, veríamos un Estado quieto, que no se moviliza, porque lamentablemente, vuelvo y digo, el Estado colombiano funciona a partir de esa lógica clientelar, sí, que si no hay una prebenda, los partidos no le funcionan de un lado y al otro. Bueno, qué paradoja, ¿no? Qué paradoja, siempre estamos viendo no politiquería, no clientelismo, no populismo, no demagogia, porque eso tiene que ver más con la corrupción. Sin embargo, es la única manera de que funcione el Estado. Eso es lo que debería aplaudir el país. Sin embargo, entonces no le va a ir bien al presidente, el país no lo va a calificar bien. Sí, de hecho lo que estamos viendo ahora, discusiones como las del partido de la U, que parece que se está fraccionando. Benedetti y Roy Barreras no están de acuerdo, pero ya lo que están viendo es que el presidente está teniendo que empezar a usar esos cupos indicativos o a prometer, por lo menos sostener las cuotas burocráticas que tenían esos partidos en el gobierno anterior. Tendrá que seguir haciendo. Sí. Entonces, el cuento de que no haya clientela, eso no realmente no va a funcionar. Eso yo no creo. Oiga, eso que usted estaba mencionando ahorita tiene que ver con la mediatización, que usted me lo mencionó ahorita, de lo político. El hecho de que se lancen algunas cortinas de humo, como por ejemplo la discusión del país con la propuesta de decreto para ampliar en un artículo más, creo que es el Código Nacional de Policía, y así prohibir el uso público, la tenencia y consumo realmente de la dosis mínima. Eso es lo que llaman mediatización de la política. Sí, Roger, la mediatización de la política concreto es gobernar es hacer creer. Gobernar es hacer creer. Cuando un gobernante no tiene la posibilidad de gobernanza, de administrar todo el aparataje, lo que tiene que hacer es empezar a jugar con escenarios, y la comunicación sirve muchísimo ahí, y esos escenarios lo que harán es generar en el colectivo de que está haciendo cosas cuando realmente puede que no las esté haciendo. Pero eso no está bien, porque son burbujas. Son burbujas, o llamémoslo globitos, son globitos. Donde salen especulaciones, claro, y dejan que la opinión pública empiece a especular sobre eso y no sobre los temas reales y las demandas ciudadanas. Culpa de la misma gente, que la misma gente se pega precisamente de esos globitos, le encanta ver globitos rojos, y se pegan de eso, los persiguen, porque somos, perdón, hay una expresión que yo he escuchado y he leído toda la vida, suena muy dura y todo, pero es la masa estúpida, y entonces esa masa simplemente se deja atraer por globitos que le lanzan, y entonces resulta que eso no es lo importante. No, o sea, por ejemplo, estamos en septiembre, todo el mundo está pagando sus impuestos. Imagínese. Y los impuestos subieron porque la forma en cómo se está haciendo el cobro es muy diferente a lo del año pasado. Y la gente se ha dado cuenta. Y la gente está pensando en lo otro. Son escenarios como esos. Claro que el presidente ya dijo que el anuncio de subir impuestos para la clase media y trabajadora, él lo dijo, se lo escuché, no, eso no puede ser, porque ¿cómo podemos hacer que la clase que quiere salir adelante sea grabada? Eso que dijo, palabra más, palabra menos, mi ministro de Hacienda, son cosas de él, dejen lo que está disvariando, él también puede equivocarse, y eso suena muy extraño además. O sea, ¿dónde está la institucionalidad? Institucionalidad. Porque aquí en el Estado colombiano tenemos un superpresidente. O sea, de hecho, en el escenario político uno podría decir que el presidente de Colombia toma más decisiones que el presidente de Estados Unidos. ¿Ah, sí? Y tiene más poder desde esa lógica. Porque por la institucionalidad. Nosotros somos más presidencialistas que parlamentarios. Total, mucho más presidencialistas. Entonces, uno lo que muestra ahí, y me parece preocupante que un presidente salga a decirle a su gran ministro, el ministro estrella en un país como como el de Hacienda, a decir que lo que está diciendo está equivocado. Ahí hay un problema muy serio de institucionalidad. Bueno, oiga, yo me devuelvo con el tema de la gobernabilidad, teniendo precisamente, ya que somos presidencialistas y necesitamos con mermelada o con prebendas, como se quiera, el apoyo del legislativo para poder que haya gobernabilidad. Vuelvo al tema de quienes se declaran independientes en la coalición o en la oposición. Dos cosas. Tiene que ser siempre el de la oposición el que le meta palo a la rueda de la administración, no obstante sean
iniciativas positivas, pero como está en la oposición, le meto el palo a la rueda? ¿O tiene que ser siempre el de la coalición el que tira incienso genuflexamente y no deja ver cuando se está equivocando en este caso el presidente? Pues Roger, en un país como Colombia así funciona y así va a funcionar eso. Y seguirá funcionando así. Palo en la rueda de la izquierda, sea por lo que sea, y arrodillamiento. Del otro lado, el deber ser en un Estado institucional fuerte es que hayan políticas de Estado. Sí. Y las políticas de Estado de un lado y del otro las siguen. O sea, en Estados Unidos todo el mundo apoya las intervenciones militares, ya sean demócratas o republicanos. Ajá. Que hayan reparos a la forma o el mecanismo es otra cosa. Ajá. Pero para eso hay políticas de Estado. En Colombia las políticas de Estado no hay. Lo que hay son políticas de gobierno y a partir de políticas de gobierno el opositor siempre hará lo que tú le dices, le pone el palo a la rueda, porque son políticas de gobierno que se van a acabar en 4 años. Nos carecemos de políticas de Estado y mientras no exista eso, ese deber ser, esos mínimos de acuerdo que es la política de Estado, siempre va a haber ese problema. Comentario rapidito antes de irnos. Esta reunión del presidente Iván Duque con todos los partidos políticos a propósito de las decisiones que hay que tomar frente a la corrupción en el país como consecuencia de la consulta popular del 26 de agosto, de alguna manera eso que los une se puede convertir en una política de Estado? Pues no creo. No, sigue siendo de gobierno. Yo lo que creo simplemente son lógicas de tratar de negociar en un momento, en un escenario donde no le está copiando nadie. O sea, en la Casa de Nariño parece como una isla en estos momentos. Es tratar de negociar. Debería ser una política de Estado, el proceso de paz, por ejemplo. Perfecto. Y arrancar de ahí, de rescatar el proceso de paz en un momento que volvemos a entrar en crisis. Muy bien. Y el proceso de paz y, por supuesto, la lucha contra la corrupción. Unos mensajes y ya regresamos, pero antes de esta frase, para que cuando lleguemos nuevamente usted nos diga qué piensa de ella. Lo decisivo para actuar en política es la pasión moral. Lo decisivo para actuar en política es la pasión moral. ¿Qué piensa usted, Néstor Julián, de esa frase? Roger, yo creo que la política es el arte de administrar el poder y ayudar a colaborar a la economía en repartir el recurso escaso y administrar todo. Ajá. Y creo que si se hace política con pasión, sin pensar en el bolsillo de cada uno, sino pensando en el deber ser y en ayudar a los demás, se hace buena política. Detrás de esa política es que vamos, y ojalá podamos desde acá, desde este set con invitados como usted, Néstor Julián, lograr que más gente nos ayude a ser más exigentes en ese sentido, para que la política esté orientada hacia allá. Y a propósito, les voy a presentar la voz del alcalde de Girardota, Vladimir Jaramillo García, quien está muy contento porque entre 1.122 municipios del país, Girardota está en el lugar número 38 de buen desempeño fiscal. O sea, palabra más, palabra menos, buen manejo de los recursos públicos. Aquí está el alcalde de Girardota. Roger, hoy en nuestra administración nos encontramos muy felices porque estamos ocupando los mejores lugares en el índice de desempeño fiscal que mide el Departamento Nacional de Planeación. Hoy Girardota ocupa el tercer lugar entre los municipios del área metropolitana, después de Medellín y el municipio de Envigado. Y a nivel departamental, entre 125 municipios, ocupamos el séptimo lugar. A nivel nacional, entre 1.122 municipios que tiene Colombia, ocupamos el puesto 38. Un motivo de orgullo para los girardotanos saber que su administración, que la administración municipal, está administrando los recursos públicos con transparencia, que estamos haciendo una eficiente inversión de los recursos del Estado. En inversión hemos traído recursos del nivel departamental, nacional y metropolitano. Estamos manejando bien la deuda pública, pagando cumplidamente a los bancos y un ejercicio de rigurosidad en el buen manejo del gasto, priorizando la inversión sobre los gastos de funcionamiento. Vea, esto yo creo que es una muestra de lo que hay que hacer en cada uno de los municipios del país, en cada uno de las gobernaciones, en cada uno, en el país, es administrar bien recursos porque eso tiene que ver con
lucha real, concreta contra la corrupción, ¿cierto? Sí. Manejar los recursos de manera transparente. Claro, Roger, y lo más importante es que los políticos tienen que saber quitarse un vestido y ponerse otro. Una cosa es en campaña y otra cosa es administrar lo público y administrar para todos. Exactamente. Y mire la paradoja, le querían revocar el mandato a Vladimir Jaramillo. Claro que se supo pues que era obviamente la oposición en vendetta porque lo ganó el gobierno municipal y entonces se está demostrando con acciones como esta y con gestión demostrada que es que realmente para uno intentar revocarle el mandato a un alcalde sí lo tiene que demostrar. En eso, gracias a Dios, el Consejo de Estado, perdón, Consejo Nacional Electoral ha sido más exigente en los requisitos para aquellos que soliciten revocatoria de mandato. Un comentario final, Néstor Julián Restrepo, que nos quede como reflexión a propósito de este mes de este primer mes del presidente Iván Duque. No, yo creo que no hay que perder la fe, no la he perdido. Espero que el presidente tome las decisiones acertadas, en especial en la parte económica, que creo que es fundamental. En un momento, vuelvo y le reitero, donde la región tiene problemas muy serios económicos y Colombia ha tenido una buena disciplina fiscal, ya que estamos hablando de eso. Creo que el gobierno tiene que tomar decisiones serias y acertadas y tratar de reconciliar con todas las clases políticas, todas aquellas con las cuales discutió en las elecciones, en las campañas, ahora ponerse de acuerdo con todos ellos, incluyendo con su propio partido, porque veo que está teniendo problemas hasta con su propio partido. Y que los partidos políticos realmente piensen en el bienestar general y no en los intereses políticos propios. Y yo creo que la labor la tenemos que hacer los ciudadanos. Sí, o sea, los partidos tenemos que nosotros presionarlos y a nuestros candidatos, a nuestros senadores y representantes, acordarles que ellos son servidores públicos y por lo tanto están al servicio de los ciudadanos. Exacto. Aquí tenemos 17 representantes a la Cámara, en los cuales los ciudadanos ni siquiera sabemos dónde están y qué es lo que tienen que hacer. Los ciudadanos tenemos culpa también en eso. Exactamente. Entonces, más compromiso nosotros. Néstor Julián Restrepo, politólogo, doctor en Comunicaciones y Derecho, gracias por estar con nosotros haciendo esta reflexión que obviamente nos queda faltando mucho más, pero nos acerca a que sigamos reflexionando sobre nuestros gobernantes, en este caso el presidente de la República, Iván Duque. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rollos, por invitar. Y lo ha dicho él, nosotros, la corresponsabilidad. No hacemos y no señalar con este dedo hacia allá, se nos olvida que 3 dedos de la misma mano señalan hacia nosotros. La responsabilidad nuestra también para que quienes estén en las ramas del poder público, que son las que tienen que ver con nuestro bienestar, el bienestar general, sean los mejores. ¿De dónde empieza o dónde empieza esa decisión? En nosotros. Conciencia, juicio, decisión acertada. Recuerden que la información en Cosmovisión empieza todos los días a las 12 con Sinergia Informativa, que regresa de martes a viernes a las 8 de la noche, los lunes a las 7 de la noche. Los voy a dejar con Nos Cogió la Noche, que regresa a las 5 de la tarde y a las 9:30 de la noche. Cosmovisión Noticias a las 6:45 y 11:15 de la noche. Muchas gracias. Chao.